Hola, hola, muy buenas bombers. Bueno, vamos a continuar hoy con esta clase del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y he hecho aquí un pequeño asterisco arriba y abajo entre los artículos 21 y 24, que son los que estamos estudiando. Bien, los voy a borrar porque ya vamos a verlos. Tiquitín. Y decíamos que lo vamos a ver con el Anki, porque ayer lo leímos, ¿no? Entonces, bueno, si no te interesan estas preguntas de Anki, puedes saltar el vídeo y luego continuaremos con el siguiente artículo, que ya pasa al título cuarto, capítulo 1, las garantías de procedimiento y derechos de interesado. Bueno, sobre esto vamos a ir viendo qué nos pregunta el Anki y leyendo también el texto. ¿Cuál es la obligación de la administración en relación a la resolución de los procedimientos? Bueno, pues ya vimos que la administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en los procedimientos. Pues aquí está. Independientemente de su forma de iniciación, ya sea de oficio o sea de solicitud del interesado. En casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desestimación de la solicitud, la resolución consistirá en declarar la circunstancia que concurra, indicando los hechos y normas aplicables. Bueno, ese párrafo es un poco de paja, pero bueno, lo dejo ahí por si lo quieres leer, pero rápidamente sería obligado a resolver y notificar. Bien, ¿qué plazo máximo se establece para la notificación de la resolución expresa? Plazo máximo para la notificación de resolución expresa está aquí, era el de 6, ¿no? El de 6 meses. Sí, máximo 6 meses. He puesto el máximo porque dice, no podrá exceder de 6 meses, eso es que como máximo será 6 meses, ¿no? Salvo que la norma de rango de ley establezca un plazo mayor. Lo típico, ¿no? La típica coletilla. Y aquí está también marcado. Bien. En el anterior no he metido lo de se exceptúa la obligación por pacto o convenio, declaración responsable, porque está claro que si has pactado algo, pues no te tienen que notificar de la de la finalización, ¿no? De la resolución, o sea, es de sentido común. Te notifican cuando no sabes algo. Y si lo has convenido, lo sabes. Bien, pues esta de los 6 meses, fácil, ¿no? También. ¿Qué sucede si las normas no fijan un plazo máximo para la resolución? Vale, si no fijan un plazo máximo, se considerará el de los 3 meses. Y este plazo contará desde la fecha de acuerdo de inicio en los procedimientos de oficio, o sea, acuerdo de iniciación cuando deciden iniciar el procedimiento, o desde la fecha de entrada en el registro electrónico en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Vale, esto está aquí, punto 3. Vale. 3 meses y aquí de oficio o solicitud de interesado también. Bien, esto, vale, bien, son 3 o 6, fácil. ¿Qué deben hacer las administraciones públicas en relación a los procedimientos de su competencia? ¿Qué deben hacer? Pues deben publicar y mantener actualizadas en su portal web las relaciones de procedimientos de su competencia y deben indicar los plazos máximos de resolución, los efectos de silencio administrativo y notificación de los actos que pongan término al procedimiento. En todo caso, en la comunicación de oficio o en los 10 días siguientes a la solicitud de inicio. Vale, vamos a ver qué pasa aquí. Que lo hice aquí, ¿no? Portal web, indicación de los plazos, la duración de los mismos. Es decir, la duración de los mismos es los plazos para resolver. Así como los efectos de silencio, el silencio por aquí. Y luego habla en el siguiente párrafo de que informarán, pues lo mismo, plazo máximo establecido para resolución, se repite, notificación de los actos que le pongan término, que esto es esto, notificación de los actos que pongan término al procedimiento, y por último, te menciona aquí, a ver, que me he perdido. Ah, sí, los efectos de silencio se vuelve a repetir. Bien, dicha mención se incluirá, esto es en todo caso, de acuerdo
En el acuerdo de inicio, es decir, cuando inicia el procedimiento, te mandan la cartita, ¿no? Hemos iniciado el procedimiento y te incluyo todo esto para que lo sepas. O en la comunicación que se dirigirá al efecto dentro de los 10 días siguientes. La comunicación que se dará efecto a recepción a la recepción de la solicitud iniciadora. Vale, y si tú inicias el procedimiento a los 10 días siguientes, ¿vale? En todo caso, en la comunicación de oficio o en los 10 días siguientes a la solicitud de inicio. ¿Vale? Listo con eso. A ver, obviamente esto que dice aquí que es notificación, lo voy a subrayar para que... Notificación. Esto es una notificación aparte, no está en la web. Y es que como aquí con el portal web de procedimientos indicando lo pongo así, venga, para que se quede más claro. Pero y notificación, pues en todo caso, los tres en la de oficio y en los 10 días siguientes, ¿vale? Ahí está. Bien, y está, pues venga, fácil también. ¿Qué responsabilidad tienen los funcionarios en relación a la obligación de dictar resolución expresa? Bueno, pues deben dictarla, sí o sí. El incumplimiento hará responsabilidad disciplinaria, ¿vale? Deben dictar siempre en plazo. Pero como la mayoría se estima o desestima por silencio administrativo, pues dice, siguiente, ¿no? Más fácil. Porque mira, bueno, ahora vamos a lo de silencio, es que es curioso. Vale, fácil. ¿Qué ocurre si el plazo máximo para notificar una resolución vence sin que se haya notificado en un procedimiento? Vale, pues ¿qué ocurre? El interesado puede entender que su solicitud ha sido estimada por silencio administrativo, salvo que en los casos donde una norma establezca lo contrario. Esto significa que la solicitud ha sido aceptada. Vale, de primera sí, pero recuerda que esto no suele ser así porque más adelante nos dicen todas estas cosas que ahora vienen. Vale, en principio se estima, ¿no? Pero ¿en qué casos el silencio administrativo tiene carácter desestimatorio? Y ahora viene lo fuerte, ¿no? Procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, ¿vale? A transferencia de facultades sobre el dominio público o servicio público. A las actividades que puedan dañar al medio ambiente. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, ¿vale? Y luego dice, en el siguiente párrafo, a la impugnación de actos y disposiciones y revisión de oficio iniciados a solicitud del interesado. O sea, ¿me estás diciendo en serio? Vale, o sea, en principio me estimas todo. Dice, estimado por silencio administrativo. Pero luego me estás diciendo que aquí, en el sentido de silencio administrativo, es desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, ¿vale? Y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud del interesado. O sea, esto es un I. O sea, la impugnación de actos y disposiciones, vale, pero y es que en los de revisión de oficio, es decir, cuando tú presentas una solicitud, te la van a revisar de oficio, sí o sí. Entonces, si te revisan de oficio y no dicen nada, es desestimatorio. Entonces, esto se da la mierda. Este estimatorio, estimada, nada. Desestimada. ¿Cuándo será estimada? Pues cuando la inicien ellos, fíjate qué listos, ¿no? Dicen cuando... Y en los de revisión de oficio, iniciados a solicitud de los interesados, pero no dicen nada de los iniciados a solicitud, los iniciados de oficio. O sea, cuando ellos inician algo de oficio, es que les conviene, por supuesto. Entonces, el silencio es estimatorio. Estimatorio para ellos. Y si no, desestimatorio para ti. Bueno, en fin, la leche. No obstante, cuando recursos de alzada y interpuesto... sí, y aquí digo silencio en recurso de alzada estimatorio. Estimador, bueno, estimatorio. Si no se refiere al 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Que son estos de aquí. Si lo ves, lo tengo aquí. Silencio entenderá estimado en recurso de alzada. Siempre que no se refiera a las materias enumeradas del párrafo interior, que son, pues, estas de aquí.
¿vale? Que son de la 1 a la 4. Ay, mira qué mocos. Vale. Entonces, bueno, está bien. No es fácil. Hay que recordar todo eso. Vale, ¿qué efectos tiene la estimación por silencio administrativo? La estimación. Bueno, pues la estimación por silencio administrativo es un acto finalizador del procedimiento. Tiene efectos plenos y puede hacerse valer ante la administración. Bien. ¿Qué puede hacer la administración después de la desestimación por silencio administrativo? Bueno, esto es interesante y viene aquí en este párrafo. No se refiere a estimación por silencio administrativo. La estimación de efectos permite al interesado recurso. Bueno, a ver, en la anterior. Vale. En la anterior no he incluido esto y lo voy a incluir ahora. En plan, en desestimación, ¿qué hace? Efecto permite deposición de recurso administrativo contencioso. Ya está. Para que venga también, ¿no? Pero vamos, que fácil. Vale, entonces este párrafo, como digo, es interesante porque te dice que en el caso de desestimación por silencio administrativo, la administración podrá adoptar resolución expresa posterior al vencimiento sin estar vinculado al silencio. Es decir, te lo han desestimado, pero luego te pueden decir, oye, que sí, que te lo apruebo. Eso puede ser. Luego, esto significa que puedes estimar la solicitud a pesar de que el silencio administrativo haya sido negativo. ¿Vale? Haya sido, bueno, voy a poner desestimatorio, ¿vale? Vale, en caso de estimación por silencio, la resolución posterior debe ser confirmatoria. Si te lo han estimado, ahora no pueden llegar y decirte, oye, que no. No, no, no. Te lo han estimado por silencio, pues ahora, si te mandan notificación, debe ser confirmatoria. Tampoco van a andar jodiendo todo el rato. Bueno, a ver, más cosas. Está fácil, ¿no? ¿Cómo se puede acreditar la existencia de un acto administrativo producido por silencio? Vale, mira qué curioso esto también. Vale, esto es este párrafo. Y te lo resumo aquí en 4 líneas. Mira, la existencia de un acto administrativo producido por silencio administrativo puede acreditarse mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluyendo un certificado acreditativo de silencio producido que será expedido de oficio por el órgano competente en un plazo de 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver. ¿Qué pasa? Que esto no lo hacen. No lo hacen. Entonces dice, aquí se cubre una espalda sin perjuicio del anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquel en que la petición tuviera entrada en el registro electrónico de administración. Vamos, presentas al ayuntamiento cualquier solicitud, no te responden, es desestimada, como ya hemos visto, y pasan 2 meses y no te llega nada. Y digo, tía, ¿qué pasa? Le voy a pedir esto. Bueno, pues espera otros 15 días y ya te van a mandar la prueba del silencio, ¿no? Pues ahí lo tienes. Vale, este que me lo recuerde. Bien, 15 días. Y Bien. ¿Cuáles son los derechos de los interesados en procedimiento administrativo según el artículo 53? Bien, ya hemos terminado. ¿Ves? Qué fácil, ¿no? Como todos estos párrafos en 5 o 6 preguntas. Y nada, aquí estoy leyendo, pero está apartado 3 que hay mucha paja. Legitima, expresa, legitima, interesado, estimado, procedimiento administrativo. Y viene de vez en cuando,
bien leérselo, sobre todo para interiorizar, asentar, y estos son como recordatorios. Recuerda que tienes el Anki disponible, escríbeme un comentario y o con tu correo o cualquier medio de contacto y te contacto y te cuento sobre este Anki. Vale, vamos a comenzar ya. Ahora sí, seguimos leyendo después de estos 15 minutillos de entrada. Título cuarto de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. Vale. Y el capítulo 1, garantías del procedimiento, derechos del interesado en el procedimiento administrativo. Recuerda en el artículo 13 los derechos en las relaciones con las administraciones. Vale. Aquí están los derechos del interesado en el procedimiento administrativo. Y en el artículo 13, me he ido muy arriba. Aquí, derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones. Autorizaciones o consulta de datos. Vale, tienen capacidad de obrar. Y en el artículo 53 habla de los interesados. Ajá. Vale, o sea, quien tiene capacidad de obrar es titular de los siguientes derechos. Recuerda comunicarse, a ser asistido, a utilizar lenguas oficiales en el territorio de la comunidad, de acuerdo a lo previsto en la ley, el ordenamiento jurídico, información pública, respeto y deferencia, exigir las responsabilidades, la obtención y utilización de los medios de identificación y firma, la protección de datos, la seguridad y confidencialidad y bueno, todo eso. Vale, y ahora vamos a 53, a los derechos del interesado. No confundir porque el interesado ya sabes que es alguien pues que está más implícito en un procedimiento determinado. Bien, 1. Además del resto de derechos previstos en la ley, lo del artículo 13, los interesados en un procedimiento administrativo tienen los siguientes derechos. A. A conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. El sentido de silencio administrativo que corresponda en el caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo. O sea, deben conocer el sentido de silencio y eso lo comunican en la comunicación, ¿no? Que te hacen de oficio o en los 10 días, creo que eran 10 días, ¿no? Los 10 días posteriores que te mandan una notificación. A ver, aquí en los 10 días siguientes en la comunicación, efectivamente. La comunicación que te mandan después de haber iniciado tú el procedimiento administrativo. Vale, cosa que a veces tampoco hacen, ¿eh? Te debo decir. Bien. El sentido de silencio administrativo. En caso de que la administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo, ¿vale? Esto es sentido de silencio. Bien, el órgano competente, esto también lo deben conocer, el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución, claro. Instrucción en su caso dice porque hay veces que no hay instrucción. Y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener una copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. ¿Vale? A ver, ahí tenemos una lista. Para resumir, deben conocer el estado de la tramitación en su condición de interesados, el sentido del silencio, el órgano de instrucción y resolución, los actos y trámites dictados y también tienen derecho a obtener copia de los documentos. Los actos de trámite dictados. Bien, quienes se relacionen con las administraciones públicas a través de medios electrónicos tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior en el punto de acceso general electrónico de la administración que funcionará como un portal de acceso.
se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el punto de acceso general electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan. Muy bien. No tienen que hacer nada, solo colgarlo ahí. B. A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Bien, tienes derecho a identificar. Esto es para que no haya conflicto de intereses. C. A no presentar documentos originales, salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que excepcionalmente deban presentar el documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de este. Vale. Copia autenticada. Recuerda que la copia autenticada es una copia que te hace certificada que tiene validez. La copia auténtica es un documento que tú no tienes y ellos te expiden. Pues, por ejemplo, el DNI cuando no lo tienes, te dan un DNI, ¿no? O el título universitario, te dan una copia auténtica, un título de verdad. Vamos, no es una fotocopia con un sellito. Bien, ambos tienen validez. Vale, a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos en el ordenamiento jurídico y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el organismo competente al redactar la propuesta de resolución. Recuerda que quien redacta la propuesta de resolución, ahora lo tengo ahí, es el órgano instructor. Durante el trámite de audiencia se pueden formular alegaciones respecto al procedimiento completo. Eso durante, sí. Bien. F. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se proponga realizar. Vamos, que te deben informar de todo eso. Vamos, que puedes obtener información y orientación. Puedes solicitarla tú. No es que te deban informar, sino que puedes solicitarla. G. Actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2 y cualesquiera otros que se reconozca la Constitución y las leyes. Vale. Y ahora lo que digo aquí, mira, por ejemplo, el ayuntamiento, ¿vale? Haces una solicitud. Esto ya es el registro. Acuerdo de inicio. Se comunica en 10 días la administración de inicio, ¿no? Esto es el acuerdo de inicio, te lo comunican en 10 días, perfecto. De hecho, esto de los 10 días, ya que es temporal, lo pongo ahora. Bien. Luego, hay un instructor que es un técnico encargado. Entonces, durante todo este proceso, desde la solicitud, pasando por el acuerdo de inicio, hasta que llega el instructor y él está ahí, pues, haciendo el tejemaneje y dice, vale, trámite de audiencia. Voy a hacer la propuesta de resolución. Bien, cuando hay un trámite de audiencia, ahí, en todo esto, a ver, y aportar documentos en cualquier fase de procedimiento anterior al trámite. En todo este proceso se pueden aportar documentos, pero además, durante el trámite de audiencia, se pueden formular alegaciones al respecto del procedimiento completo, ¿vale? Esto creo que lo hice un poquito más adelante, ¿vale? Luego hay una propuesta de resolución, pasa al departamento de resolución y suele dictar lo propuesto, ¿vale? 2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, que ya son bastantes, ¿no? Son todos estos que hemos leído, pues en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos. A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y
de las sanciones que, en su caso, se les puedan imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia. B. A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Bien, pues visto este párrafo, este artículo 53. Bien, la iniciación del procedimiento, estamos capítulo 2, iniciación del procedimiento, sección 1, disposiciones generales, artículo 54, clases de iniciación. Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. Vale, gracias. Me lo vienes diciendo ya hace un rato, ¿eh? Pero gracias por aclarar. Bien, artículo 55. Información y actuaciones previas. Hmm. Comprobación por parte del ayuntamiento. Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un periodo de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia de iniciar o no el procedimiento. Por ejemplo, si pides el estado de ruina de una casa, antes de iniciar el procedimiento, se pasa a un inspector, pues a ver si es verdad, ¿no? 2. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, las actuaciones previas se orientarán a determinar con la mayor precisión posible los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en materia y, en defecto de estos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento. Vamos, que lo puede hacer cualquiera. Vale. Artículo 56. Medidas provisionales. Esto mola. Mira, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá optar de oficio, o a instancias de parte, de forma motivada, las medidas provisionales que estima oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. Vale, sigo leyendo. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento de oficio a instancia de parte, los casos de urgencia, inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto de recurso que proceda. Y en todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. Vale. Lo que dicen estos dos párrafos es que el órgano competente para resolver podrá adoptar de oficio o instancia de parte, va de forma motivada siempre, medidas provisionales. Las medidas provisionales son la retención, por ejemplo, si se inicia un procedimiento de multas, ¿no? Yo qué sé,
bueno, multas, no, de embargo, y te tienen que embargar. Pero claro, no se inicia el procedimiento, entonces hay mucho riesgo de fuga, por ejemplo, ¿no? De que te cojas la pasta y te pires. Si es un embargo súper grande, pues el órgano competente para resolver, pero también el que para iniciar o instruir el procedimiento puede adoptar medidas cautelares, ¿no? Medidas, ¿cómo se llama? Medidas provisionales. Una protección provisional de los intereses implicados. Adoptar de forma motivada medidas provisionales que resulten necesarias. Es decir, te embarga, te congela el dinero. Así no te fugas. Pero en 15 días, en el caso de que sea el procedimiento administrativo, el de iniciación, ¿vale? El encargado de instruir, tiene que iniciar el procedimiento. Entonces, si en el procedimiento que inicia no hace mención a esos bienes, pues nada, se quitan las medidas preventivas. Pero si hace mención expreso acerca de las mismas, pues entonces entiendo que siguen estando ahí. Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas. En ese momento, cuando se inicia, se confirman, se modifican o se levantan, ¿vale? Y si no se inicia, se levantan. Tiene sentido. Bien, 3. De acuerdo con lo previsto en los dos apartados anteriores, podrá acordarse las siguientes medidas provisionales en los términos previstos en la Ley 1/2000 del 7 de enero de enjuiciamiento civil. Y aquí están. Suspensión temporal de actividades. Prestación de fianzas. Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad. El cierre temporal de establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa aplicable, regular aplicable. Bien, embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles, computables en metálico por aplicación de precios ciertos. El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble. La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante la actividad que se consigne ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda. La consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen. La retención de los ingresos a cuenta que deban abonar las administraciones públicas. Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución. ¿Vale? Pueden hacer lo que les dé la gana. ¿Vale? No se podrá adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Claro, imagínate, te entra un embargo de 10.000 euros, pero no tienes una renta mínima, pues no te van a embargar porque es un perjuicio grave. Eh, ¿Vale? Ahora, no sé cómo habrás llegado a un embargo de 10.000 euros si tienes el salario mínimo, pero cosas que pasan. Las medidas provisionales, dice en el apartado 5, podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento. Alzadas o modificadas. Eso lo hice antes, ¿no? También. Durante la tramitación del procedimiento. Ah, bueno, dice al inicio. Bueno, durante la tramitación también. De oficio o a instancia de parte en virtud de consecuencias, circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. Vale. Pues se demuestra que no procede el embargo. Te levantan el embargo. Bien, en todo caso, se extinguirán cuando surta efecto la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. Obvio. Artículo 57. Acumulación. Vale, acumulan varios expedientes iguales iniciados por varias personas. No a la tala de árboles. Ah, por ejemplo, ¿no? Vale, el organismo o el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido su forma de iniciación, podrá ser de oficio o instancia de partes o acumulación
a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sentido de la organización, resolver, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo o comunicación no procederá recurso alguno. A ver, ellos, la administración pública tiene derecho a acumular casos parecidos. No, casos parecidos no. Casos que tengan identidad sustancial o íntima conexión, no cabe recurso alguno y lo resuelven de forma conjunta. Por ejemplo, no a la tala de árboles que pongo aquí en el parque del Manzanares, están empezando a talar. Pues obviamente no van a hacer 80.000 procedimientos distintos, hacen un cúmulo y resuelven sobre uno. ¿Vale? Bien, iniciación de procedimiento de oficio por la administración. Vamos con la sección segunda, porque esto era que eran las disposiciones generales y ahora vamos a ver explícitamente la iniciación de procedimiento por la administración y luego las de solicitud del interesado. ¿Vale? Venga, ya he vuelto a las disposiciones generales. Vale, artículo 58. Iniciación de oficio. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior a petición razonada de otros órganos o por denuncia. Bien, esto hay que tenerlo claro. O sea, el ayuntamiento, por ejemplo, cuando decide iniciar procedimiento sancionador, por ejemplo, ¿no? Pues por denuncia. Denuncia del agente de la autoridad que te ha propuesto para que te sancionen, para que te inicien un procedimiento administrativo. Bien por iniciativa propia, pues porque esto es, pues en el caso del ayuntamiento, iniciativa propia sería ¿qué? Pues no pagas el numerito, ¿no? Por ejemplo, pues por iniciativa propia te inician un procedimiento, oye, que me tienes que pagar, ¿no? Ahí no hay un agente de la autoridad que te haya denunciado, lo inician ellos. O como consecuencia de orden superior, se la ha pasado al funcionario y ya llevas varios años con el numerito. Y el superior dice, oye, que le sanciones, te sanciona. Luego a petición razonada de otros órganos, pues por ejemplo la Comunidad de Madrid le pide al ayuntamiento que haga algo, inicie un procedimiento, ¿no? Y ahí está. Vale, inicio del procedimiento de iniciativa propia. Y ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, ya que vamos a ver si tiene que ver con lo que he dicho. El acuerdo de inicio del procedimiento es lo que da inicio al procedimiento. Claro, tiene sentido, ¿no? Se entiende por propia iniciativa la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto de procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. Pues por ejemplo el numerito, ¿no? Artículo 60. Iniciación de procedimiento como consecuencia de orden superior. Se entiende por orden superior la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente a la iniciación del procedimiento. Ah, vale. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden expresará, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables, las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación, así como el lugar, la fecha, fechas o periodo de tiempo continuado en que los hechos se produjeron. Inicio de procedimiento a petición razonada de otros órganos. Se entiende petición razonada la propuesta de iniciación de procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de circunstancias, conductas o hechos objetos de procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación. Vale, eso es por ejemplo un inspector de sanidad, ¿no? Y detecta
detecta que hay mucho dinero negro ahí. Pues a él no le corresponde, pero puede pedir al departamento de blanqueo pues que inicie una investigación porque lo ha visto, por ejemplo, ¿no? Esa es petición de inicio de procedimiento, vamos a iniciar el procedimiento por petición razonada, en caso de que lo inicie. Vale, la petición no vinculada al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, a ver, la petición no vinculada al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar, no, la petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que lo hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación. Interesante. O sea, les dice el inspector de sanidad a los de blanqueo, oye, que hay mucho dinero en efectivo y deciden no iniciar el procedimiento, pues tendrán que decirle, oye, ¿por qué no iniciáis procedimiento? Pues a lo mejor le dicen, oye, que está bajo investigación judicial, ¿sabes? No queremos ahora alertarles. Entonces ahí hay algo razonado, ¿no? En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones deberán especificar en la medida de lo posible la persona o personas presuntamente responsables, las conductas o hechos que pudieran contribuir a la infracción administrativa y su tipificación, así como el lugar, fecha, todo eso, identificado. La fecha, lugar, todo. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar la sesión producida. A ver, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas. Su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible y el momento en que la lesión efectivamente se produjo. Claro, alguien que ha destrozado la vía, ¿no? Responsabilidad patrimonial, se debe individualizar la lesión o el grupo, la lesión producida en una persona o un grupo de personas. O sea, se ven identificados infractores, su relación, vamos, que todo esté bien documentado para luego poder interponer, ¿no? La sanción. Vale, muy bien. Todo esto es a petición razonada. Ah, mira. Inicio de procedimiento por denuncia. Vale, lo de petición razonada, entonces, esa parte. Antes he dicho algo de denuncia del inspector, pero bueno, vamos a ver a qué se refiere con denuncia. Se entiende por denuncia el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. Vale. El vecino Cotilla. Está ahí mirando siempre y dice, oye, que voy a denunciar a este por tocar la farola. Y dirá la administración, no. O lo que sea, ¿no? Pero mira, ahora te dice, las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la administración, ¿vale? Identidad imprescindible, no vale he visto a alguien, no, tienes que identificarle. Y el relato de los hechos también bien puesto. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables. Aquí se vuelve a repetir, ¿no? Siempre hablamos de identidad, fecha y los hechos, o sea, es de sentido común. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las administraciones públicas, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. A ver, ahí no hay cuestión que ahora.
Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá, es que eso lo voy a poner aquí, deberá eximir al denunciante del pago de la multa. De ahí el incentivo a denunciar, ¿no? Que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de adoptarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. Vale, pues bueno, ese párrafo es interesante, ¿no? O sea, si has participado en un hecho, en un graffiti, pero erais 5, y tú vas y les denuncias a los otros 4. Entonces a ti no te sancionan, a los demás sí. Siempre que se repare. Es decir, siempre que vayas ahí a limpiar también, ¿no? Si no, no te libras del todo. Tienes que ir a ayudar y les dices a tus colegas que les has denunciado. Bueno, en fin. No se disponga de elementos suficientes para ordenar, y se repare. Vale, eso es. Elementos de prueba que permiten iniciar el procedimiento siempre y cuando en el momento de aportarse a aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma. Ah, claro, si ya te habían grabado y te han identificado y tú vas y denuncias, dicen, no, no, yo ya te tenía identificado y disponía de elementos suficientes para ordenar la misma, o sea que no me vale tu denuncia, sanciona igualmente. Claro. Vale, asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del pago de la multa que le correspondería. O, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario. El órgano competente deberá reducir el pago del importe de la multa que le correspondería, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario cuando, no cumpliéndose algunas condiciones anteriores, el denunciante facilite elementos de prueba que aporten valor añadido significativo respecto a aquellos de los que se disponga. Vale, si das información nueva pero no la completa, pues te reducen. Esto, vamos, como en las películas. Añades, vale, en ambos casos será necesario que el denunciante cese en la participación de la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia. La presentación de una denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado en el procedimiento. Vale. Claro, no, por sí sola no. Se debe haber iniciado y demás. Vale, y vamos a ver las de solicitud de interesado y lo dejaremos aquí para hacer un poco de Anki, ¿no? Hemos visto las de solicitud, no, las de inicio de oficio. Hemos visto las denuncias. Y ahora vamos a ver, bueno, claro, está dentro de iniciación de oficio. De oficio sería también por denuncia, claro. Tu denuncia si lo inician ellos. No es a petición de nadie. Luego, inicio de procedimiento, solicitud del interesado. Los solicitantes, artículo 66. Solicitudes de iniciación. Los solicitantes que se perdón, las solicitudes que se formulen deberán contener lo siguiente. Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente. Identificación del medio electrónico o, en su defecto, lugar físico en el que se desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico, dispositivo electrónico, en el fin de que las administraciones públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación. Bien, deberán detallarse los hechos, razones y petición que se concrete con toda claridad en su solicitud.
Lugar y fecha. Firma del solicitante o acreditación de autentificación de la voluntad expresa por cualquier medio. Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación. Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. Asimismo, las administraciones públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado de códigos de identificación vigentes. Identificación, pues, de las administraciones, ¿no? Vale, ¿y cuáles son las oficinas de asistencia en materia de registros? No sé si te acuerdas, estoy en la página 21. Teníamos aquí, a ver, ¿dónde estaba? Aquí, oficinas asistencia en materia de registros. Recuerda que los documentos de los interesados que dirijan a las administraciones podrán presentarse en el registro electrónico de la administración o organismo correspondientes, la oficina de correos, en la que eh, en la forma que reglamentariamente se establezca, pues se refiere a todos estos códigos, ¿no? En las representaciones diplomáticas o en las oficinas de asistencia en materia de registros, que estos te van a facilitar los códigos. Y en cualquier otro que establezca las disposiciones vigentes, ¿no? Pues vale, todo eso. uh, todo eso clarito. ¿Vale? Que aquí está. Oficinas de asistencia en materia de registros. Esto no tampoco es tan importante como ponerlo naranja. Obligadas, venga. Vale, asimismo, las administraciones públicas deberán mantener actualizada la sede electrónica. Vale. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico, esto ya lo dijo en el caso de las eh, iniciadas de oficio, ¿no? No, ¿dónde decía lo idéntico? Uy, ya me he perdido. Es que son tantas. A ver, lo voy a volver a mirar. Es que me gusta asociar las cosas, ¿eh? Disculpa un segundo. Vale, aquí lo tengo. El caso este, la palabra era sustancial. Sustancial. El artículo 57 hablaba de la acumulación, ¿no? Vale. Pues el artículo 66 que estamos viendo, pues también te habla aquí de la acumulación. Entonces, artículo 57. Se está hablando aquí de lo mismo, que se repiten mucho las leyes. Cuando las pretensiones tengan un contenido fundamental y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa. Vale, tiene que ver, ¿no? Con la acumulación. Aquí hablamos de una única solicitud y ahí que ellos acumulan varias solicitudes, ¿no? Bueno, voy a subrayar esto en azul. Vale, más cosas. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registro de la administración, podrán estos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación. Vale, ¿de dónde podrán pedirlo? Pues aquí, tanto electrónicamente o en las oficinas de asistencia.
¿vale? Ahí lo tenemos. Podemos exigir recibo, de hecho siempre te lo dan, ¿no? Cuando presentas algo, recibo de presentación, ya está. Bien, las administraciones públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Deberán. Estos modelos de uso voluntario estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las administraciones públicas. Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan. Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto a los datos almacenados. A ver, que he empezado a leer muy automático. Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto a los datos almacenados en sistemas propios, pertenecientes a otras administraciones, o ofrecer el formulario complementado en todo o en parte con el objeto de que el interesado verifique la información y en su caso modifique y complete. Cuando la Administración, en un procedimiento concreto, establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, estos serán de uso obligatorio por los interesados. Por ejemplo, para el padrón municipal, pues debes presentar la hoja padronal esta donde identificas tu domicilio y demás. Pues es obligatorio. ¿Vale? No se puede hacer de cualquier manera. Vale, listo. Entonces voy a dejar aquí una marca de que lo siguiente es esto. A ver, venga. Mira, yo estoy con las chorradas estas que pierdo un tiempo genial. Moviéndolas aquí de lado a lado. Vale. Nos quedamos aquí en artículo 69. Ya nos queda cada vez menos. No sé si en la siguiente lo terminamos. Ah, a ver, ya hemos visto desde aquí, ¿no? Desde aquí. 17, 18, 20, 21. Bueno, a lo mejor podemos seguir un poquito. Al menos hasta aquí, hasta el capítulo cuarto. Ya, vamos a intentar seguir hasta aquí. A ver cuánto llevamos. 58 minutos. Venga, podemos con ello. Después de este pequeño break. Madre mía, todo lo que queda. Oh. Vale, visto entonces solicitud de inicio interesado. Todas estas cosas como que deberían estar antes, quizás, ¿no? Porque te habla de la solicitud de interesado, de inicio de oficio. Son cosas de las que ya te habla antes y no las tienes ahí muy presentes. Pero bueno, vamos a ir con la declaración responsable y comunicación. Ajá, vale. Creo que esto lo comentamos en algún momento. Declaración responsable. Porque también lo mencionan ahí en algún lado. Así que bueno, hay que ir hilando. ¿Qué es la declaración responsable? Pues a los efectos de esta ley, artículo 69, Declaración Responsable de Comunicación, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando sea requerida y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Las administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla. Lo que decíamos, ¿no? Yo cumplo los requisitos para abrir un local. Ya he hecho, me lo ha visto un arquitecto, tengo el baño, tengo todo bien. Y me he empollado la ley y está todo ok. Y hago la declaración responsable y no me dicen nada. Yo abro mi local, pero luego viene una inspección y dice, te falta esto, esto, esto y esto. Pues ya la hemos liado, ¿no lo habías comprobado? Claro, ahí no sé si te pueden sancionar o no, depende de la infracción. Las declaraciones responsables te habilitan para empezar algo, pero debes cumplir, porque puede venir una revisión. A los efectos de esta ley se entenderá por comunicación, ahora hablamos de comunicación, aquel documento, voy a subrayar, por un lado, declaración responsable y, por otro lado, aquí, comunicación. La comunicación es aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la administración pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Actividad o derecho. Vale. Y lo otro es, cumple con los requisitos establecidos para obtener un reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio. Vale. Y esto habla de comunicación. Que pone inicio de una actividad o ejercicio de un derecho. No son muy parecidos, ¿no? Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho, ¿cierto? O bien el inicio de una actividad, ¿cierto? Desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas a las administraciones públicas. Vamos, que viene a hacer prácticamente lo mismo, declaración responsable de comunicación, hay detalles técnicos ahí, pero que no nos interesan ahora demasiado, salvo que las dos valen para reconocimiento de un ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, ¿vale? Eh, ¿Listo? Desde el día de su presentación. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior a la inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente. Ah, mira bien. Solo la comunicación. Vale, pues se me ocurre una pregunta de examen. ¿Qué podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad? ¿La comunicación? ¿La declaración responsable? ¿O ambas? Pues mira, esa es de pillar. Entonces, bueno, como se me ha ocurrido aquí, le pongo el examen y yo las que veo así muy claras de examen, las pongo en azul. Hmm. Bien, inexactitud, la falsedad o la omisión de carácter esencial de cualquier dato o información que incorpore la declaración responsable a la comunicación o la no presentación ante la administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de la declaración o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de derecho o actividad que afecte desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de responsabilidades penales, civiles o administrativas que se hubieran dado lugar. Asimismo, la resolución de la actividad pública de la administración pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado
la obligación del interesado a restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho de inicio o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar a un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado por ley, todo ello conforme a los términos establecidos en en las normas sectoriales de aplicación. Una parrafada enorme para decirte que, uno, no puedes continuar. Dos, o sea, serás sancionado si procede. Y tres, que no podrás volver a pedirlo en un tiempo que se determine por ley. Es un párrafo un poco inútil, impreguntable. Vale, las administraciones públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación fácilmente accesibles a los interesados. Vale. Únicamente será exigible bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener reconocimiento del mismo de derecho de facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente. Vamos, que te pueden pedir una o la otra, no las dos. Bien, pues esa es la declaración responsable. Creo que había un momento en el que se hablaba de declaración responsable y demás anteriormente, ¿no? Aquí está. Representación para formular, presentar declaraciones responsables, interponer recursos y renunciar a... Deberá acreditarse la representación. Claro, ¿por qué debe acreditarse en declaraciones responsables, comunicación de recursos, desistir, renuncia de derechos? Porque son cosas importantes. Tienen una responsabilidad jurídica detrás, incluso penal en algunos casos. Declaración. Vale. Me suena que había otro lado más donde se habla de comunicación, pero no, vale, pues ahí está. Cosas importantes, ¿no? Las declaraciones. Vale, voy a leer esto y lo vamos a dejar un poco antes, que aquí el señor de la casa ya me está pidiendo salir. Bueno, hmm, capítulo tercero. Ordenación del procedimiento. Vamos a ver qué pasa aquí. Expediente administrativo. Artículo 70. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento para resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice integrado, numerado, de todos los documentos que contengan o remitan. Asimismo, deberán constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada. La resolución original es parte del expediente. Vale, en el expediente debe haber una copia electrónica certificada. Vale, esto sí puede ser preguntable. Luego otra cosa que he visto aquí, eh, bueno, que deberá ser en formato electrónico. Vale, eso ya se va modernizando los expedientes. Antes era en papel, ¿no? Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperatividad y en las correspondientes normas técnicas de interoperatividad y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice asimismo autentificado de los documentos que contenga. La autentificación del citado índice, la autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento
de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que en un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos entre los órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las administraciones públicas, salvo que se trate de informes preceptivos y facultativos solicitados antes de la resolución administrativa que pongan fin al procedimiento. Vale. Artículo 71. Impulso. Impulso. El procedimiento sometido al principio de celeridad se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. Sí, ellos siempre rápido y en plazo. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario de la que quede constancia. Vale, o sea que se hará orden riguroso a los de homogénea naturaleza. O sea, entran por orden, pero los califican por naturaleza, salvo que quede orden expresa, ¿no? El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y en su caso será causa de remoción del puesto de trabajo. Ojo, o sea que esto es importante. Asuntos de homogénea naturaleza. Bueno, podría ser una pregunta de examen, ¿no? El despacho de expedientes que atenderá, ¿vale? El despacho de expedientes guardará orden riguroso de incoacción. ¿De qué? ¿Del orden de llegada? ¿De los asuntos de homogénea naturaleza? Dependiendo del caso. No, no, de homogénea naturaleza. Salvo que el titular de la unidad administrativa pues dé orden motivado en contrario. Pues ahí veo una buena pregunta de examen también. Lo señalo. Vale, más cosas. Incumplimiento, ojo. Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las administrativas, funcionario o el jefe, que tengan atribuida la función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos. Ahora ya vemos quién es el responsable. Antes nos hablaban de responsabilidad en caso de incumplimiento de plazos. Ahora dice, el responsable es el funcionario o el jefe. En todo caso, el jefe. Artículo 72. Concentración de trámites. De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, eh, que habla de homogénea naturaleza, ¿no? Se acordará en un solo acto todos los trámites que por su naturaleza admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberán consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto. Se acordará en un solo acto los trámites que admitan el impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. Vale. Siempre que no sea obligado su cumplimiento sucesivo y se puedan agrupar, pues se hará por agrupación. Cumplimiento de trámites. Los trámites que van a ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de 10 días. Deberán realizarse en el plazo de... a partir del día siguiente a la notificación. Eso es importante.
Lo de los 10 días también lo teníamos en la comunicación cuando iniciamos, ¿no? Cuando pedimos la solicitud, cuando pedimos que se inicie un procedimiento. Tienen 10 días para comunicarnos pues el sentido de silencio y todo lo anterior, ¿no? Pues si te mandan una notificación porque quieren información adicional, tienes 10 días a partir del día siguiente de la notificación correspondiente al acto. Lo de los 10 días suelen ser hábiles, salvo en el caso que, pero bueno, aquí dice 10 días, pues 10 días. Salvo en el caso de que la norma correspondiente fije un plazo distinto. En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de 10 días para cumplimentarlo. Vale, o sea, deberán ser cumplimentados los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de 10 días. Si tiene que hacer un trámite de interesado, en 10 días. Y en cualquier momento del procedimiento, cuando la administración considere que algunos actos interesados no reúnen los requisitos necesarios, también lo mandan con una notificación y le da 10 días. Siempre 10 días. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podrá declarar decaídos en su derecho de trámite correspondiente. No obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución, en la que se tenga por transcurrido el plazo. Esto es muy curioso. O sea, se te pasa el plazo, y si te mandan una notificación a los interesados que no cumplen, oiga, que usted no va a seguir con el procedimiento porque no ha cumplido con el plazo de 10 días. Aunque te lo hayan mandado al mes, se admitirá la actuación del interesado y producirá efectos legales si se produjera antes o dentro del día en que se notifica la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. O sea, si te notifican la resolución o lo haces antes de la notificación, pues también se te tiene por estimado, ¿no? Ahora habría que ver si la administración debe o tiene la obligación de notificarte tal resolución, ¿no? Esto es interesante. Sí. Entonces se admitirá actuaciones. Esto es de examen. ¿Cuándo se admitirá la actuación del interesado y producirá efectos legales si no se ha tenido en cuenta el plazo de 10 días para... Una pregunta un poco chunga, pero bueno. En el caso de mandarlo el día de o día después de la notificación, pues antes o después. Antes, el día de la notificación o ambas. Pues serían ambas. Sí, porque dice antes, dentro del día o... ya está. Vale, artículo 74. Cuestiones incidentales. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación. La recusación es la acusación sobre que el instructor no es imparcial. Vale. Esa sí detiene el plazo. Claro, si tú dices, oye, que el instructor no está siendo imparcial porque es mi primo y me la tiene jurada. Entonces, oye, ahí sí que se suspenden los plazos y lo revisan. ¿Vale? Vale, entonces sí, ahora sí, lo vamos a dejar aquí. Que ya este señor me está pidiendo, vamos, a grito pelado. Continuamos por aquí. Instrucción del procedimiento. Vamos a ver qué pasa con la instrucción. Ya hemos visto mucho sobre qué es la instrucción, las alegaciones, los plazos, todo esto. Pues lo vamos a ver. Interesante, ¿a que sí? Pues nada, en la próxima clase lo vemos todo esto
Claro, empezaremos también con el Anki, que vamos a marcar también desde dónde, que bueno, más o menos me acuerdo ahora, pero ya disposiciones generales. Esto también lo hemos visto hoy, hoy hemos dado un buen empujón. Vale, hemos dejado aquí, vale, desde aquí el Anki. Segundo artículo 53, ¿vale? Continuaremos aquí. Primera clase, o sea, primera parte. Nos llevará quizás un poco más, 15-20 minutillos. Lo del Anki y luego pues seguimos donde lo hemos dejado, que es aquí, en el artículo 75, ¿vale? Pues nada, listo. Reléetelo de nuevo, escúchatelo de nuevo, reflexiona, dale caña. Si te gustó este vídeo, dale like, dale para seguir haciendo más vídeos como este o ponme algún comentario si tienes alguna sugerencia y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao, chao.